Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a comenzar ya. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al programa, bueno, la actividad académica del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana sede Cali. En la noche de hoy, la doctora Laura Semán, residente de primer año de cirugía pediátrica, nos va a presentar este tema muy interesante. Esto fue planeado a propósito de un caso que tuvimos y creo que es una oportunidad muy interesante para tratar este tipo de patologías o circunstancias muy frecuentes. Esto más que una patología es un síndrome que tiene muchas causas. Laura nos va a contar acerca de la historia, de la definición, la clasificación y la idea es que ustedes juntos podamos aprender del caso que tuvimos y además podamos tener unas directrices para saber cómo podemos actuar cuando se nos presente un paciente con estas características. Nos acompaña el día de hoy en la tutoría el radiólogo doctor José Fernando Vallejo, radiólogo pediatra de la clínica Imbanaco, a quien de antemano le doy agradecimiento por su colaboración en todos los temas y los casos difíciles que tenemos. Laura, adelante, tienes la palabra. Muy buenas noches, como decía el doctor Marín, mi nombre es Laura Semán Gutiérrez, soy residente de primer año en cirugía pediátrica. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio y vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Entonces, para empezar, como contaba el doctor Marín, eso es a propósito de un caso que tuvimos hace poco. Es una paciente femenina de 16 años quien ingresa al servicio de urgencias remitida en horas de la madrugada con una urgencia vital. Al ingreso, pues presentaba un dolor torácico súbito que fue tras una ingesta abundante de alcohol y lo que mencionaba era que estaba asociando un edema en cara anterior, de cuello, tenía disfagia para líquidos, estaba disnédica, tenía un dolor cervical intenso, además tenía un enfisema subcutáneo bastante notorio en tórax superior y en cuello. Al ingreso, ella se encontraba un poco somnolienta, pero igual estaba reactiva al llamado, estaba álgica por momentos, estaba hemodinámicamente estable, tiene una perfusión que estaba apropiada. Al su examen físico, los pulmones estaban bien ventilados, no tenía ruidos sobreagregados y sobre todo los ruidos cardíacos eran rítmicos, irregulares y no había en ese momento existencia de soplos. Con todo este contexto clínico, se comunican desde el servicio de urgencias con cirugía pediátrica, contando todo este caso. Entonces, en este momento, pues eran las 2 de la madrugada, estaba nuestro cirujano pediatra de turno, quien recibe este llamado con este contexto y empieza a armar pues todo este rompecabezas de este conjunto de signos y síntomas y en espera de los estudios de imagen y todos los estudios complementarios, aunque ya tenía igualmente como impresión diagnóstica que se pudiera tratar pues de un neumomediastino. Entonces, para empezar, pues el neumomediastino mm, o también conocido como un enfisema mediastínico, pues lo vamos a definir como la presencia de aire en el mediastino, que va a ser este compartimiento pues, de la cavidad torácica que va a estar situado entre los dos sacos pleurales. Este concepto de aire en el mediastino lo describió por primera vez eh, una persona muy reconocida, que fue el doctor René Laennec, quien fue o quien es realmente considerado el padre de la auscultación porque fue quien inventó el estetoscopio, pero además describió ruidos pulmonares y describió grandes y muchas lesiones anatomopatológicas. Sobre todo estas luego las publica en un libro muy conocido en 1819 que se llamó La auscultación mediata, que es un tratado descriptivo tanto de lesiones anatomopatológicas, pulmonares y cardíacas. Luego, hacia 1939, aparece el doctor Charles Clifford Macklin, que es un neumólogo canadiense, el cual va a describir todo ese proceso fisiopatológico del neumomediastino, y en este mismo año, el doctor Louis Virgil Hamann va a publicar la primera serie de casos, que fueron 6 en ese momento, de neumomediastino espontáneo, quien luego también va a adoptar como primer término un enfisema mediastínico espontáneo. Luego, retomando al doctor Charles Clifford Macklin, pues como les contaba, fue un neumólogo canadiense muy apasionado por la neumología y realmente mostró un gran interés en toda su trayectoria profesional por la histología pulmonar y su fisiología. De hecho, muchas de sus publicaciones investigaron la estructura y la función del pulmón.
En experimentos con animales, él encontró y describió todo el proceso fisiopatológico del neumomediastino, el cual luego él va a bautizar en 1937 como el efecto Macklin. Entonces, para hablar un poco de este efecto Macklin, realmente es una secuencia de eventos que va a iniciar con la ruptura alveolar, que va a ser por un aumento abrupto de esta presión intraalveolar, provocando la ruptura de los alveolos, llevando luego a una dispersión donde este aire de los alveolos rotos va a entrar en el intersticio pulmonar y va a ir disecando a todo lo largo de las vainas peribronquiales y perivasculares, totalmente en dirección centrípeta hacia el hilo pulmonar. Ya luego van a empezar a migrar hacia el mediastino y todas sus estructuras, donde pueden llegar a alcanzar varios espacios. Pues entre ellos va a estar el submandibular, el retrofaringio, va a alcanzar los grandes vasos del cuello, el esófago, el pericardio y todos los tejidos subcutáneos. Bueno, para empezar, inicialmente se clasificó en dos grupos. Se hablaba de secundario, que se dividía en iatrogénico, traumático y no traumático, y luego se hablaba del espontáneo, que históricamente pues, se ha asociado a factores predisponentes según algunos reportes de casos, lo que igualmente, lo que dio paso o permitió que este término de espontáneo pues fuera llevado a muchas discusiones por algunos autores porque incluía pues muchos factores predisponentes y no obedecía al espontáneo como un primario. Entonces se propone una nueva clasificación, que es la actual, donde se propone clasificarlos como primario, donde no hay una causa identificable, que son casos muy raros, y el secundario, que se va a subdividir en traumático y en no traumático. A su vez, el no traumático pues se va a subdividir en los que causan factores predisponentes y en los que tienen factores precipitantes. Y el traumático en iatrogénico y en no iatrogénico, lo cual va a respetar un poco más lo que es la definición de espontáneo y permite un mayor entendimiento en su clasificación. Bueno, luego, para hablar sobre las características pues, de este cuadro clínico, me he basado en este artículo de la revista Pediatric Emergency Care, que tiene un factor de impacto de 1.2, porque reunió una gran cantidad de pacientes y realmente los autores tenían como objetivo identificar los signos clínicos más fiables en una revisión bibliográfica bastante exhaustiva. Ellos lo que hicieron fue incluir 5 publicaciones retrospectivas que se publicaron entre 2004 y 2013 y eran estudios provenientes de Canadá y Taiwán. Dentro de todas las 5 publicaciones se incluyeron 216 pacientes y se estableció como población pediátrica la edad de un día de nacido hasta los 18 años de edad. Entonces, para hablar de su epidemiología, pues encontraron que la edad media estaba entre los 6.9 y los 14 años, que el sexo más predominante fue el masculino en un 66.2%. En los recién nacidos la incidencia iba a ser, resultó, perdón, de 1.7 a 2.5 por cada 1.000 nacidos vivos y la población pediátrica tenía una incidencia de 1 por cada 8.000 a 1 por cada 15.000. Esto fue en menores de 18 años, excluyendo, por supuesto, a los neonatos. En cuanto a las condiciones asociadas, pues esta revisión encontró que la única condición médica subyacente que era realmente relevante porque tenía una prevalencia agrupada significativa del 22.2% fue el asma. Sin embargo, lo pongo en recuadros aparte porque fue de otros estudios que realmente era enfocado en adultos, pero que también se reportaron tanto el tabaquismo como el abuso de drogas inhaladas, el ejercicio físico, el buceo, el parto y todo y la valsalva, como también como condiciones asociadas, al igual que las enfermedades crónicas pulmonares y el EPOC, pero esto es mucho más en adultos. En cuanto a los factores desencadenantes más relevantes, pues encontraron que en orden de mayor presentación a menor presentación, pues encontró el broncoespasmo en un 49%, luego estaba la tos en un 45%, ya siendo estos dos prácticamente la mitad de todos los factores desencadenantes, y ya luego se encontraba el vómito en un 10% de presentación, la ingesta de aspiración de cuerpos extraños, y luego el ejercicio físico en 5.4%. En cuanto a los signos y los síntomas,
Pues realmente los signos y los síntomas del neumomedicino pueden variar, pero los más comunes incluyeron estos. El dolor torácico se encontró en un 54,6%, donde a menudo se describía como un dolor torácico central muy severo y súbito. Luego está el dolor de cuello o dolor de garganta en un 53%. También estaba el enfisema subcutáneo, que está presente en un 66%, que afectaba típicamente a cara, cuello y tórax superior o pecho. Estaba la disnea en un 41%, la tos en un 31% y también sibilancias en un 63%. Luego, retomando la descripción del doctor Luis Virgil Amann, se encontró el signo de Amann en un 11,6%. Entonces, ¿qué es el signo de Amann? Pues va a ser un signo semiológico que va a consistir en un sonido o un crujido mediastínico que va a ser audible a la auscultación sobre el apex cardíaco y el borde esternado izquierdo. Y esto va a ser sincrónico con los latidos del corazón, ya que ese sonido pues, va a causarse por los latidos del corazón contra los tejidos que van a estar llenos de aire. Entonces, ese golpeteo es lo que va a causar este crujido o el clic. También estos pacientes pueden presentar taquicardia, taquipnea e incluso muchísima ansiedad, pues por todo este cuadro clínico y el dolor súbito. Bueno, se habla que generalmente es una condición benigna y realmente es autolimitada y tiene muy buen pronóstico. Y el tratamiento se va a basar en reposo, en analgésicos para el control del dolor y la oxigenoterapia va a tener un papel muy importante, ya que se ha demostrado que el hecho de tener oxigenoterapia pues va a aumentar la absorción del gas hasta unas 6 veces más. O sea que va a ayudar a que sea mucho más rápida la resolución del cuadro clínico o el enfisema como tal. Por lo que el oxígeno suplementario lo que hace es aumentar la presión de difusión del nitrógeno en el intersticio y lo va a promover que su absorción sea mucho más rápida. Luego también, según las patologías subyacentes, va a requerir broncodilatadores y esteroides en algunos casos, sobre todo si hay sibilancias o hay una crisis asmática asociada, idealmente antitusígenos si hay tos, ansiolíticos si hay un cuadro ansioso y los proquinéticos en caso de que exista episodios eméticos. La hospitalización, pues realmente encontraron que fue bastante frecuente, sobre todo para la observación y para descartar patologías subyacentes. Y además se encontró que el requerimiento de cuidado en UCI pues realmente no fue muy alta, fue el 25,8%, pero sobre todo en pacientes que tenían dificultad respiratoria porque además tenían alguna infección respiratoria o tenían una crisis asmática o tenían aspiración de un cuerpo extraño y además para observación y vigilancia. En cuanto a, ya cuanto a su diagnóstico, pues vamos a empezar con hallazgos radiológicos que han sido descritos en la literatura para neumomediastino. Vamos a iniciar con todos los signos que se han encontrado en radiografía de tórax. Entonces, para empezar, en la imagen de la izquierda tenemos el signo de la vela tínica, que se va a producir cuando hay aire suficiente para elevar el timo. Se da sobre todo en niños más pequeños que aún tienen presencia de este timo, como lo vemos aquí señalado con las flechas. Luego, en la imagen de la derecha, vamos a encontrar el signo del anillo alrededor de la arteria, que que se va a observar cuando el aire va a rodear la arteria pulmonar o cualquiera de sus ramas principales y sobre todo o especialmente en el segmento intramediastínico de la arteria pulmonar derecha. Luego vamos a encontrar el signo de la arteria tubular, que es cuando hay aire adyacente a las ramas principales de la aorta. Entonces lo que va a causar es que se va a delinear ambos lados del vaso y va a causar esta imagen tubular que se ve aquí señalada con la flecha y va a causar esta imagen. Luego, en la imagen de la derecha, vamos a ver el signo del diafragma continuo que va a ser causado por ese atrapamiento de aire posterior al pericardio. Entonces va a haber esa apariencia de una colección de aire continua, pero sobre todo en las radiografías que son anteroposteriores. Luego vamos a encontrar el signo de la doble pared bronquial, que va a ser cuando el aire se sitúa junto a un bronquio principal, lo que pues, va a permitir que haya una mayor visualización de de las paredes bronquiales, de ambas paredes bronquiales. Ese es un poco más difícil de visualizar, pero aquí está señalizado con las dos flechas azules, como puede verse esa doble pared.
Luego tenemos a la derecha el signo extrapleural, que es cuando el aire del mediastino pues, se va a extender lateralmente entre la pleura parietal y el diafragma y va a causar esta misma imagen que vemos aquí señalada con las flechas, justamente aquí. Luego, en cuanto a la tomografía, pues la tomografía pues va a ser considerada una modalidad diagnóstica que se va a utilizar sobre todo para evaluar la extensión del nervio mediastino y sobre todo para confirmar el diagnóstico en los casos donde la radiografía pues sea sospechosa o no sea muy concluyente y se requiera identificar todos los factores causales. Además, la tomografía nos va a permitir ver ese efecto Macklin, o porque tiene una muy alta tasa de detección, que el efecto Macklin, si lo recordamos, va a ser esas colecciones lineales de aire que van a estar continuas a las vainas broncovasculares, como lo vemos aquí también señalado con las flechas, que ello se ve bastante bien, y esto es lo que nos va a permitir también hacer diagnóstico. Ya en cuanto al diagnóstico diferencial, sobre todo en imágenes diagnósticas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, las diferencias entre el neumopericardio y el neumomediastino. Entonces, en el neumopericardio, importante ver que va a tener una banda ancha o lo que se llama el signo del halo, que va a ser este gas que está rodeando el corazón, como lo vemos en la imagen de la izquierda, y sobre todo ver que esa distribución va a estar delimitada al pericardio y va a delinear la aorta ascendente y la arteria pulmonar principal. Y sobre todo que no se va a extender ni al arco aórtico, ni a lo largo de la tráquea, ni a los bronquios y tampoco hacia el cuello. Y que además esto también puede cambiar su distribución si el paciente cambia de posición. Luego, en cuanto al neumotórax, y las diferencias con el neumomediastino, pues también van a haber grandes diferencias, sobre todo cuando el paciente está de pie, pues se va a ver que va a haber una lucencia apical y en decúbito supino va a haber una lucencia medial y basal. Y vamos a encontrar el signo del surco profundo, que va a ser esta distensión de todo el receso costofrénico del lado comprometido. Como lo vemos aquí en la imagen izquierda, que tenemos una distensión de todo el receso costofrénico derecho, que es señalado aquí con la flecha, que va a ser el signo del surco profundo. También tener en cuenta que en neumotórax no va a haber una delineación de las estructuras mediastínicas y que igualmente puede cambiar la distribución del aire según la posición del paciente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales por presentación clínica, siempre tener en cuenta que existe el síndrome de Borja o de perforación esofágica, que también se va a presentar con un dolor torácico súbito, severo, y también va a haber enfisema subcutáneo. Pero idealmente o va a estar asociado con antecedentes de vómitos severos. También tenemos la pericarditis, que también puede presentarse como un dolor centrotorácico punzante y que sobre todo este va a empeorar cuando la persona va a toser o incluso va a acostarse. Y tenemos el neumotórax a tensión, que va a ser todo este acúmulo de aire en el espacio pleural que va a causar el colapso pulmonar y por supuesto también va a causar ese dolor centrotorácico. En cuanto a los estudios adicionales, pues se encuentran que realmente no son rutinarios a menos de que haya una sospecha de patología subyacente, que se podrían considerar la broncoscopia o el esofagograma, aunque eso tienen indicaciones pues que son bastante precisas. En cuanto a la broncoscopia, pues estas son las indicaciones para hacer su realización y el esofagograma igualmente tiene sus indicaciones y sobre todo cuando hay una indicación de disfagia o porque tenemos alguna sospecha de cuerpo extraño. En cuanto a las complicaciones, aunque realmente son muy poco frecuentes, pero que si se presentan pueden ser bastante graves, pues hay que tener en cuenta que está el neumotórax, el neumopericardio con taponamiento, que es una urgencia vital, el neumomediastino maligno, que es cuando el aire va a ejercer presión sobre las estructuras vitales como la tráquea, los vasos sanguíneos y va a comprometer tanto la respiración y el retorno venoso. Tenemos el enfisema subcutáneo extenso y el neumorraquis. Ya para este momento, pues ya la idea está mucho más clara, teniendo en cuenta esta impresión diagnóstica. Entonces ya en este momento, pues doy paso al doctor José Fernando Vallejo, que es nuestro radiólogo pediatra y de tórax, quien muy amablemente nos va a explicar algunos hallazgos en las imágenes que se realizaron en la hospitalización de la paciente. Si vemos ahí la silueta cardíaca está normal,
¿sí? Pero podemos hacer una muy buena delimitación por el aire que diseca la pleura del contorno aórtico y del contorno hacia la arteria pulmonar. ¿Sí? Se hace una doble línea. Eso es por la presencia de neumomediastino, igual que en el lado derecho. Además que hay un aire acompañando tanto la arteria como el bronquio principal. Ese aire se va extendiendo, va ascendiendo y podemos verlo también en la región supraclavicular y en toda en todo toda la parte del hemitórax sobre la pared torácica anterolateral derecha predominantemente. Para nosotros es muy importante el enfisema subcutáneo, ¿sí? Porque el enfisema subcutáneo es el que nos alerta en la radiografía de que puede haber algo adicional. Sí, entonces, normalmente cuando vemos ese enfisema subcutáneo tan extenso, tenemos que descartar que haya algo que lo esté produciendo, ¿sí? Ya sea un neumotórax, un neumomediastino, ¿sí? Algo que me esté llevando a esa formación de ese enfisema subcutáneo, pero ya como lo explicó muy bien Laura, si nosotros tenemos las causas intratorácicas, donde tenemos que ver que o que se reventó un alveolo o un bronquio o el esófago o alguna parte o una herida penetrante y por eso entró ese aire, o que está por fuera, ya sea en el cervical o intraabdominal, y que de allí pasó al mediastino. Entonces, en esta otra imagen ya es una tomografía, una reconstrucción coronal, y es muy claro cómo ese aire rodea la tráquea, rodea el esófago y se extiende cefálicamente, produciendo ese enfisema que está disecando todos los planos musculares. Adicionalmente, diseca la pleura y se introduce, y por eso vemos que lo repliegue, vemos a nivel pulmonar que delimita muy bien esa zona y se extiende hasta la cisura mayor, pues que ahí no lo estoy viendo, pero puede hacer eso este aire mediastinal. Muy importante cuando uno hace la diferenciación entre un neumotórax y un neumomediastino, es ver las características de ese aire dentro del mediastino. Entonces, característicamente, el mediastino tiene muchos septos en su interior. Entonces, si yo tengo esos septos al interior del aire, tengo que pensar que la causa de ese aire es por neumomediastino y no por neumotórax. Y es la característica esencial, porque igual, adicionalmente, en cuanto a los demás hallazgos, pueden producir los mismos signos radiológicos. Pueden producir el signo del diafragma continuo, pueden producir un ángulo profundo, ¿sí? Sino que esa característica que me hace sospechar a mí que se trate más de un neumomediastino es que no es un aire limpio, por decirlo así, sino que presenta en su interior muchos septos. Entonces, aquí podemos ver que ese aire se encuentra tanto en mediastino anterior como posterior y me delimita muy bien la tráquea, el esófago y los grandes vasos. Tenemos lo mismo, la línea de unión anterior está desplazada por ese aire que está disecando. En la parte posterior vemos también que el esófago está alimentado por aire, al igual que la aorta, y tanto el bronquio como la arteria pulmonar se delimita por ese aire que se localiza de forma anómala y obviamente de forma extensa el aire que diseca los planos musculares en la pared torácica. ¿Tienes más imágenes? Esa es la última. Las que escogimos en... Esta corona es exactamente lo mismo, sí, sino que se ve mucho más bonito como ese aire se extiende desde la parte de abajo cefálicamente, y son todas las delimitaciones que yo voy a buscar cuando veo la radiografía, sí, porque igual esto lo tengo que sospechar en la radiografía y ya luego me puedo, pues si quiero caracterizarlo mucho mejor, pasar a la tomografía, pero no se me debe pasar en la radiografía. O sea, si yo en FISEMI veo líneas
que me están delimitando la pleura y los contornos mediastinales, tengo que sospechar que haya neumomediastino. Perfecto. Y aquí, miren cómo se delimita en la parte anterior. Todo ese mediastino que está anterior delimita muy bien la pleura y separa el pulmón de ese aire que está por fuera, pero todo ese aire tiene sus sépticos en su interior, por eso no digo que es un neumotórax, sino es un neumomediastino extenso que diseca las estructuras adyacentes. Nada, lo Lo mismo. mismo, aquí miren que este es importante porque dice, lo que vemos es ese aire que está también rodeando las estructuras del pulmón, ¿sí? Que uno, pues, aunque una de las causas es, que podemos ver es eso, que un alveolo con un bronquio se eh, perfore por aumento de la presión. Entonces miren cómo hay ese aire que está muy delimitado, no produce todo ese efecto tan grande sobre el parénquima adyacente y se extiende por las estructuras vasculares y bronquiales hacia el mediastino y ahí se extiende hacia arriba para ver ese enfisema que vemos en el cuello y en la pared torácica adicionalmente. Muchas gracias, doctor Vallejo. Perfecto, gracias. Retomando el caso de nuestra paciente, estuvo hospitalizada por 7 días. Inicialmente fue ingresada a la UCI para observación y todo su manejo multidisciplinario. Se inicia cubrimiento antibiótico, sobre todo ante la sospecha de una perforación esofágica, ya que ella en ese momento refería que tenía disfagia. Se inicia el soporte de oxígeno por cánula nasal, se inicia el antiemético, analgesia y nutrición enteral por sonda nasogástrica ante la sospecha inicial de una perforación esofágica. Luego, se le realiza su esofagograma y su endoscopia de vías digestivas altas, las cuales descartan una lesión esofágica. Se inicia una vía oral. Ya la paciente pasa a hospitalización para continuar su observación, siempre con tendencia a la mejoría progresiva, tanto del enfisema como de los signos y los síntomas asociados. Se da un manejo multidisciplinario, conjunto pediatras intensivistas, pediatría, psiquiatría, nutrición, cirugía pediátrica, y la paciente se da de alta a los 7 días con una muy buena resolución de los síntomas, sobre todo siempre permaneciendo hemodinámicamente estable, sin ningún tipo de dificultad respiratoria, y con esto comprobamos con toda nuestra revisión que la paciente tuvo un muy buen desenlace con todo el plan de tratamiento que se ha revisado en la literatura. Y con eso terminamos nuestra revisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, estamos atentos. Bueno, Laura, muchas gracias, felicitaciones por la revisión y de nuevo un agradecimiento muy especial al doctor José Fernando Vallejo. Yo sé que para muchos, pues este tema puede parecer no muy emocionante y no muy atractivo, pero de corazón les digo que los que tuvieron la fortuna de estar en esta gran revisión de la doctora Seman van a disfrutar el día y lo van a agradecer cuando tengan un paciente, porque realmente cuando llega una niña o un niño, un adolescente con esta sintomatología y el radiólogo nos reporta un neumomediastino, hay muchas cosas que se nos pasan por la cabeza. Y como ustedes vieron, el asunto consiste en prácticamente descartar los diagnósticos diferenciales, que son las cosas graves, como la perforación esofágica espontánea o el síndrome de Boerhaave, porque el neumomediastino, a pesar de que tiene muchas causas, factores precipitantes, factores desencadenantes, como lo mencionó la doctora Seman, no es algo grave, pero es algo que tenemos que tener en mente. Y además, los tips radiológicos que nos enseñaron el día de hoy son muy importantes porque, como ustedes pudieron ver, hay que analizar la radiografía con mucho detalle y eso solamente se puede hacer si uno se guía por el cuadro clínico. Yo les hago una reflexión y es cuántas personas creen que hoy en día van a identificar los signos semiológicos del neumomediastino y inclusive cosas tan rutinarias como la auscultación pulmonar están pasando a un segundo lugar. Entonces, eso es una invitación para que no dejemos de
examinar a los pacientes y sobre todo, lo más importante, hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio, que esa es la base del diagnóstico y de nuestras conductas. Muchas gracias. Comentarios, por favor. Doctor Villamizar, adelante. Muchas gracias, doctor Marín. Lo primero, pues, es felicitar a Laura por esa revisión. Saludarlo a usted, doctor Marín, como tutor, y al doctor Vallejo por sus claras explicaciones, siempre aportando más a un diagnóstico que, aunque sea complicado, él nos lo hace ver mucho más fácil. Eh, Estos son uno de los temas que uno nunca comienza a leer, o sea, uno no lo lee espontáneamente, sino cuando se le presenta. Así que por eso agradezco yo mucho de que nos estén haciendo este recorderis pues, de un tema que uno no habitualmente no revisa. Lo segundo es que se hizo una revisión histórica, y me gustó mucho algo que hicieron ustedes. Lo primero es haber integrado la presentación muy ligado a un caso. Yo creo que eso nos deja mayor enseñanza que si hacemos una revisión teórica, una revisión bibliográfica del tema. Así que yo creo que ese es el enfoque adecuado para que le queden a uno muchas enseñanzas, le queden muchas inquietudes. Y lo segundo, siempre el trabajo mancomunado con el área de imágenes diagnósticas, en este caso con el doctor Vallejo, para que lo oriente a uno en muchas de las cosas que a las 2 de la mañana, cuando le llega a este tipo de pacientes, uno, si no lo ha visto, seguramente se le va a pasar y no lo va a diagnosticar. De tal manera de que yo personalmente he recordado muchos conceptos, les agradezco mucho. Creo que esta revisión nos sirve absolutamente a todos los que estamos aquí presentes, no solamente los que se están formando, sino absolutamente a todos los que estamos en el ejercicio de nuestra profesión y de nuestra especialidad. Y creo que se han tocado los puntos y los tips que usted sintetizó, doctor Marín, en el último comentario. Así que bueno, me alegra mucho que hagamos este tipo de actividades y que nos aporten mucho. Muchas gracias de nuevo a la doctora y a ustedes dos, doctor Marín, doctor Vallejo. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. ¿Alguien José, más? ¿tú quieres hacer algún comentario final o tienes alguna apreciación? No, no, todo perfecto. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Nosotros también, pues a mí personalmente me gustan mucho estas reuniones porque aprendemos también de la parte clínica, pues, o recordamos. Y pues yo creo que es el manejo que uno debe darle a las cosas, ¿no? Un enfoque multidisciplinario. Sí, de acuerdo. Esa creo que es la enseñanza final, y es que el trabajo en equipo, hoy en día que hay tanta facilidad de comunicaciones, tiene que primar para que podamos hacerlo mejor por los pacientes. Muchas gracias, doctora Laura. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta temporada vacacional que pues nos ha dado un bajo quórum, pero de todas maneras muy productivo. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.